Pues lo que vamos a cubrir ahora son de los ejercicios más o menos del 5 al 10, inclusive, o del 6 al 10, eh, de la práctica 4. Y vamos a empezar recordando así rápidamente a qué se le llamaba parametrizaciones regulares, que es con lo que empezaba la teórica correspondiente al día de hoy. Y estas eran esencialmente, tiene que ver con esa noción de que una curva geométricamente, digamos, se dice derivable en un punto si uno tiene claro que ahí hay una única recta tangente, eh, no como en este caso, por ejemplo, que uno podría imaginarse rectas tangentes, pero bueno, de alguna manera en el módulo habría infinitas. Entonces, con esa noción, eh, uno puede intentar a ver cómo podemos llamarlo, o sea, motivado por la geometría o por la intuición geométrica, eh, se dice que una superficie, bueno, que una parametrización, vamos a empezar así, de una superficie es regular, o sea, phi de un dominio D en R2, en S que está en R3. Esto es regular si phi es 1, eso uno lo puede pedir. Lo que pasa es que esto no alcanza, vimos ya que en las curvas no alcanzaba, ¿no? Porque uno puede tener una curva que avanza, se detiene, vuelve para atrás, se detiene, vuelve para adelante, y acá uno ve la imagen, y esto tranquilamente puede serse infinito, porque que se detenga y que vuelva para atrás no quiere decir nada. Y en la imagen no se nota, o sea, es infinito, pero la curva recorrió 3 veces esto, 1, 2, 3. Entonces, para evitar esas cosas, nosotros determinamos pidiendo en curvas que alfa' de t sea distinto del vector nulo. Y de hecho, después en las cuentas salía que esto era necesario para calcular la longitud, para calcular un montón de cosas, para parametrizar por longitud de arco, etc. Entonces, ¿qué es lo equivalente acá en la superficie? Bueno, el equivalente acá en la superficie está relacionado con lo que vimos en la clase pasada, que es esto de si uno tiene una superficie. En la clase pasada encontramos ciertos vectores que estaban relacionados, eran phi u, phi b, si u y b son las variables de la parametrización, que en un punto P uno conseguía vectores tangentes y con los que después podía calcular el plano tangente. Entonces, bueno, lo más parecido a una recta tangente o un vector tangente acá sería en una superficie S el plano tangente. Y entonces lo que le vamos a pedir esencialmente geométricamente es que exista ese plano tangente. ¿Y cómo se dice eso en cuentas? Entonces, bueno, uno tiene que poder derivar para que existan ese phi1, phi2, y además que phi1 o phi sub u, pongámosle en V, coma, phi sub b en V, tienen que ser LI, linealmente independientes. Linealmente independientes para dos vectores es lo mismo que decir que no sean alineados. Y chequear que dos sean no alineados, bueno, uno tendría que agarrar, calcular el phi u, calcular el phi b, o sea, o el phi r, o el phi tita, o el phi x y el phi y, depende de las variables que uno tenga, y ver en cada puntito que uno no sea múltiplo del otro. Pero los u y los b normalmente son infinitos, o sea que eso es un poco una molestia. Y entonces hay otra manera
de chequear esto último, o de verificar esto último. Y estaba relacionado con una cosa que habíamos visto en la práctica 1, que es esta. Recordar que si uno tiene dos vectores, B, W, no importa si está en R3, en R2, bueno, en R3. O sea, si B, W están en R3, por lo que voy a usar, voy a necesitar que estén en R3. Entonces, decir que no están alineados era lo mismo que decir que los tipos formaban un paralelogramo con área. O sea, si están alineados, esto es lo que yo no quiero, que estén alineados, así o así, ¿no? Si este es B, este es W, este es B, este es W, acá no hay área. Acá es área, uno podría pensar que hay un paralelogramo, pero de altura 0 acá, y acá también. Área nula. Y acá, área mayor que 0. Del paralelogramo. ¿Y cómo se detectaba eso? Bueno, el área, este es el recuerdo, de BW, que sería esta, de la que estamos hablando, el área encerrada por este paralelogramo, que es agarrar este vector, trasladarlo hasta acá, agarrar este vector, trasladarlo hasta acá, se calculaba como B por W norma. Esto lo vimos en TP1. Entonces lo venimos a usar acá de vuelta y nos va a servir porque este vector va a ser importante. No este, sino phi u por phi b. En nuestro caso, usaremos que entonces phi es regular en un P igual a phi de, llamemos 0B0. Si, bueno, phi S1, y en vez de decir que no estén alineados phi u, phi b en un 0B0, phi sub u en un 0B0, producto vectorial phi sub b en un 0B0, ¿qué tiene que cumplir? Si quiero usar esto. Que la multiplicación de los vectores no sea 0. Exactamente. O sea, que la norma de estos no se anula, porque yo quiero que eso justamente, que esto no sea lo que sucede, y eso es lo mismo que decir que esto no sea el vector 0, 0, 0, que es equivalente a decir que la norma de este no se anula. Entonces, este vectorcito, que ahora se consigue en R3 con dos vectores, y haciendo el producto vectorial uno obtiene otro, que es perpendicular a estos dos, que en particular este tipo es perpendicular al plano tangente, según lo que vimos en la clase pasada, estos dos formaban el plano tangente al punto de la superficie, y este, si es perpendicular a estos dos, en particular perpendicular al plano tangente, este. Entonces, si pasa eso, si este tipo distinto de 0, la curva es regular, en ese punto. Y entonces, por ejemplo, si uno calcula esta cuentita en todos los 0B0, que sería como calcular en V, hago toda la cuenta y supónganse que me da, no sé, u cuadrado más 1, coma, no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, u cuadrado más 1 nunca es 0. Y entonces yo sé que la fiesta es regular en todo punto. Como comentario general agrego que en general estaremos interesados en parametrizaciones regulares
en todos los puntos de su dominio D, eventualmente podrán ser no regulares en regiones de área cero. O sea, si yo tengo un dominio, ¿no? Yo tengo phi, este es B, y para allá va mi phi y me parametriza la superficie en R3. ¿No? Entonces, supónganse que a veces pasa, ¿no? Todo este bordecito, que es una curva, va a parar a un punto. Bueno, ahí se arruina. La regularidad esta de la que estoy hablando, ese es un típico caso que se arruina esto, como pasa en el cono, por ejemplo. Y entonces uno dice, uy, entonces se me arruina todo. Y por ahí acá es regular. Bueno, eso no lo arruina. ¿Por qué? Porque esto está sucediendo en algo que tiene área cero. Entonces, la integral, cuando uno integre, que vamos a seguir integrando, la clase pasada calculamos área de superficies y ya integrábamos estas cosas. Cuando integremos una de estos dominios no va a ser problema porque esto no le va a sacar, no le va a dar un error al cálculo de área. Porque ya vimos que una superficie puede tener muchas parametrizaciones. Entonces uno dice, uy, capaz que tengo que cambiar de parametrización porque tengo este problema. Bueno, si este es el problema solo se reduce en lugar donde el área es cero, no hace falta cambiar la parametrización. Un tema distinto es que está más tratado en detalle en la teórica, que no puedo seguir alargando esto, porque nos quedamos sin hacer ejercicio, es que hay lugares, hay puntos, el ejemplo típico es el vértice del cono, donde acá, en este puntito, no hay manera de arreglar, encontrar una parametrización que sea regular, porque el punto es de alguna manera esencialmente irregular. No lo puedo corregir cambiando la parametrización. En cambio hay otros que sí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la media esfera. Si la parametrizo con las tradicionales esféricas, me queda que el polo norte por ahí no es regular. Lo mismo para el polo sur. Pero yo puedo parametrizar esto pensando que es el gráfico de una función, aunque sea esa mitad, y eso siempre es regular, entonces me saca esa irregularidad de ese puntito. Que igual no era un problema porque es solo un puntito de vuelta. Es algo que tiene área C en el dominio de D. Bueno, no quiero seguir entreteniéndome con esto y quiero pasar a hacer ejercicios. Igual ustedes me frenan si algo no se entiende. Por favor, como siempre. Entonces, me queda la duda. ¿Habíamos visto área de superficie, Marcela, Carla? No, Parece no que no. habíamos. No lo habíamos visto, no. No, No lo no, habíamos. solo en la Exacto. teoría. Normal. Ok, bueno. Sí, era solo llegamos a hacer ejemplos de parametrización. Entonces hablemos ahora de área de superficie. Está bien. Entonces por eso no había necesitado hablar todavía de parametrización regular. Entonces, como se vio en la teórica, dada una parametrización phi de un dominio D en una superficie S metida en R3, se da una parametrización de este tipo, regular, salvo en regiones de D de área cero. Entonces, el área de la superficie, de esta S que me salió medio fea, es, insisto, en la teórica esto está explicado por qué. No podemos hacer de vuelta la teórica acá. Es
agarrar la parametrización e integrar la norma de phi u en v por phi b en v en norma du de b. Donde este d es el dominio de phi, esto es el producto vectorial de las derivadas parciales en v, que son variables acá, y esta es la norma. Fíjense el paralelo que hay con la longitud de una curva. La longitud de una curva era integrar en el dominio también de la curva a b, o sea, integrar entre a y b, de la norma de alfa prima de t, diferencial de t. Así se calcula la longitud de una curva con una curva regular, porque justamente si uno iba, volvía, calculaba esta longitud varias veces. Entonces, con una curva regular, esto da la longitud de la curva. Fíjense, yo les había dicho que estos productos vectoriales iban a jugar el rol del alfa prima. Estos se usan para calcular la longitud y estos empiezan a usarse para calcular el área de una superficie. Entonces hagamos un ejemplito. Un ejemplo, tomemos uno de la práctica. A ver. Por ejemplo, el 2, 2, que es área de una esfera de radio 2. O sea, es esta superficie, pi cuadrado más i cuadrado más z cuadrado, definida por esto. En realidad, la cuenta que vamos a hacer va a servir para cualquier esfera centrada en el origen o no, porque obviamente el área no va a cambiar. Entonces, nosotros la clase pasada ya parametrizamos esto, porque en la fórmula que acabo de mostrar del área, uno necesita la parametrización. Entonces, lo agrego acá, pero no es un cambio de variable, lo vuelvo a decir. Pero uno puede decir que está pensando en esféricas, y acá lo que tiene de las esféricas es que el ρ es constantemente 2. Pero no es un cambio de variable, ¿no? Es como que uno está usando el cambio de variable, y lo vuelvo a contar. ¿El cambio de variable de qué consta? Bueno, uno tiene acá ρ, phi, tita, o en otro orden, y tiene para allá el cambio de variable t, que lo manda a x, y, z. Ahora, muchas veces, esto sirve para parametrizar superficie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es el caso. Yo le llamo, ρ va a ser 2. Bueno, entonces esto deja de ser una variable, y lo que queda como variable es un plano, el plano tita phi. Y entonces yo tengo algo, el t se transforma en una phi, que sale de algo plano, y se mete acá y describe la esfera de radio 2. Pero no es un cambio de variable, porque esto está yendo de R2, porque ρ se volvió constante, a R3. Entonces, ojo, porque como uno usa esféricas, de alguna manera las usa, a veces confunde y se le da por meter jacobianos donde no tienen que ir. ¿Está bien? Fíjense que en la fórmula esta, acá no hay ningún jacobiano. Esta es una integral doble así como está escrita. Aunque aparezcan titas y fis, aunque aparezcan irras y titas de cilíndricas, aunque aparezcan u y b que no tienen que ver con x y z. La fórmula es así como está acá. Bien, hagamos este ejemplo. Entonces, pensando en esféricas, la clase pasada, nosotros parametrizamos la esfera justamente dejando ρ constante igual 2. Entonces habíamos hecho phi de tita phi igual a 2 coseno de tita seno de phi, 2 seno de tita seno de phi, 2 coseno de phi. ¿En qué dominio? Bueno, tita tiene que moverse en todo, entre 6 y 2pi, y
phi también en todo, que era entre 0 y pi. Porque la única restricción estaba en ρ. Entonces los otros se mueven en todos lados. Después uno puede ver que esto efectivamente tiene problemas en algunos lugares. O sea que en algunos lugares esta función no es regular. Pero, o sea que acá d es 0,2pi por 0pi. Acá se mueve tita, acá se mueve phi. Mi primera variable es tita, mi segunda variable es phi. Porque la elegí así. Bien, entonces uno podría, si quieren, después, ahora vamos a ver cómo queda, analizar dónde esta función va a ser regular. Pero si me piden el área, bueno, voy a tener que empezar a hacer cuentas, porque voy a necesitar phi tita y voy a necesitar phi phi. Y después el producto vectorial entre ellos. A ver, phi tita sería derivar esto respecto de tita. Me queda menos 2 seno de tita, seno de phi, coma. Acá tita me queda 2 coseno de tita, seno de phi. Y acá el derivar respecto de tita me da 0. Bien, ahora derivo esto respecto de phi. Me queda 2 coseno de tita, coseno de phi, coma. 2 seno de tita, coseno de phi, coma, menos 2 seno de phi. ¿Quedó bien? Acá hay una coma, 0. Bueno, producto vectorial. Tapo acá, ¿sí? Tapo esto, así, y es este por este, y esto queda por 0, así que es este por este nomás. O sea que acá voy a escribir phi tita por phi phi, y eso va a ser, dijimos, este por este queda menos 4 coseno de tita, seno cuadrado de phi. ¿Está bien? Después tapo el del medio. Como es el del medio, tiene un signo menos adelante. Entonces tapo el del medio, este por este da 0, y queda este por este, que tiene el signo que le corresponde, porque es el que va en este sentido, o sea que queda más, porque es menos por menos, y después queda 4 seno de tita, seno de phi cuadrado. Y el menos este por la posición, porque es el del medio. Coma, por último tachamos el último y queda este por este, que es menos 4, no, es este por este, menos 4, seno cuadrado de phi, de tita digo, seno de tita, seno de phi coseno de phi. Y después va este por este, cambiado de signo. O sea que es menos, bueno, a ver cómo escribimos esto. Bueno, menos, en general poner un menos acá confunde, vamos a ponerle menos acá. Y entonces estoy haciendo este por este. Entonces queda menos 4 coseno cuadrado de tita, coseno de phi, seno de phi. ¿Está bien? ¿Cómo vienen mis cuentas? ¿Alguno encontró algún pifie? No, No, no. profe. Bien. Bueno, entonces, a ver, acá una simplificación se puede hacer, ¿no? Porque yo puedo sacar factor común menos 4, o sea, todo este término es menos 4 seno de phi coseno de phi por seno cuadrado más coseno cuadrado. Que es un 1.
Entonces, acá hay un paréntesis. Que cierra este paréntesis. Entonces queda este término, coma este, y después podemos reescribirlo para que quede mejor. No, no es este, acá vale igual. Entonces queda igual esto a menos 4 coseno de tita seno cuadrado de phi, coma, menos 4 seno de tita seno cuadrado de phi, coma, y el último, menos 4 seno de phi coseno de phi. Termina ahí. Y lo que ahora necesitamos es la norma de este tipo. Bueno, podríamos considerar, a ver, ya que nos venimos de ver si es cuando una parametrización es regular, es chequear cuándo esta parametrización es regular. Entonces, ¿por qué? Y porque acá acabamos de calcular esto. Y entonces, ¿dónde va a ser regular esta parametrización? Cuando pase qué cosa. ¿No, profe? Acabamos de ver lo que era hacer una parametrización regular, ¿no? Que estaba... Cuando sea distinto de cero. Claro, cuando este producto, la manera más sencilla de choquear era que este producto no podía ser vector cero. Entonces acá acabamos de chequear esto para calcular el área, pero también me sirve para ver si es regular o no. Entonces, efectivamente, esto tiene que ser distinto del vector 0, 0, 0. O sea, no puede anularse los tres a la vez. Puede anularse uno o el otro, pero no los tres a la vez. O sea, lo que no puede pasar es esto. Porque es cuando el área del paralelogramo, es un paralelogramo de R3, se anula, porque uno es múltiplo del otro. Entonces, ya que estamos, porque no era parte del ejercicio en principio, pero es algo que igual uno debería hacer, pero bueno, lo hacemos acá. Ya que estamos, chequeamos dónde es regular esta phi. Entonces, vemos cuando vale 0, 0, 0 esto. Menos 4 coseno de tita seno cuadrado de phi igual a 0. Menos 4 seno de tita seno cuadrado de phi igual a 0. Menos 4 seno de phi coseno de phi igual a 0. O sea, tiene que ser todo 0. Bien, entonces, ¿cuándo va a ser 0 este? Bueno, este tipo no Cuando importa. phi es cero. Claro. Tengo que ver primero dónde se mueve tita y dónde se mueve phi. Donde O se sea, muere phi, claro. claro. Por ejemplo, esto va a ser 0, esto sí, solo sí, coseno de tita es 0, o ya le puedo sacar el cuadrado, porque si el seno cuadrado es 0, seno de phi es 0. Esta es la O, seno de phi es 0. Bien. ¿Cuándo vale esto 0? Sí, solo sí, seno de tita es 0, o seno de phi es 0. Bien, y esto, ¿cuándo va a ser 0? Cuando seno de phi sea 0, o coseno de phi es 0. ¿Están todos de acuerdo? O sea, siempre que uno tiene un producto, ese producto de números reales va a ser 0 si uno es 0 o el otro es 0. ¿Están de acuerdo? Con lo que llega hasta acá. Sí, profe. Bien, ahora esto no me alcanza, porque esto yo tengo que decir quiénes son los tita y los phi. Y yo quiero que esto suceda a la vez. Entonces, si esto tiene que suceder a la vez, las condiciones estas tienen que suceder de alguna manera también a la vez. Porque yo podría conseguir que este se me anule si elijo el tita,
pero capaz que no se me anula este que no tiene el tita, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. O sea que la cosa va a estar entre una condición, eventualmente, entre tita y phi o solo tita. Pareciera que solo tita no va a poder ser. Solo phi tiene chances, porque phi aparece acá, acá y acá. Y fíjense que seno de phi aparece acá, acá y acá. Entonces, si yo anulo seno de phi, podría llegar a anular las tres. Podría no, anularía las tres. Habría que ver si hay más casos. Entonces, eh, esto es un poco tedioso porque uno tiene varios casos acá. Pero está claro que agreguemos así, digamos, porque ya medio que se ve acá. Está claro que si seno de phi es igual a 0, entonces phi no es regular. Ahí. ¿Cuándo vale seno de phi 0? Acuérdense que como phi está entre 0 y pi, entonces seno de phi vale 0, ¿cuándo? En cero y en fin, en pi, digo. Claro, para phi igual 0 o phi igual pi. O sea que en esos dos puntos estamos en problemas. Si uno tuviera que dibujar el dominio, ahora lo vamos a hacer, pero ya podría ir haciendo acá una cosa de que nos va quedando. Acá tenemos el dominio que era un 0,2 pi por 0 pi. Ese es el dominio de phi. Phi va para allá. Entonces nos está diciendo, a ver, este era phi, el eje phi, y este es el eje tita. Entonces nos está diciendo, bueno, acá, cuando phi vale 0 y cuando phi vale pi, es donde se anula el seno, ¿no? O sea, yo tengo así, mi seno entre 0 y phi, y pi, perdón, el seno de phi, es así. Se anula acá y acá y no se anula más. Y phi termina acá, su dominio. Entonces, si phi es 0 o pi, esto queda no regular. Fíjense que eso involucra a todos estos puntos. No solo a estos que marqué acá. Porque este sería en el eje phi, pero si yo acá tengo 0 y acá tengo un tita, se anula igual. Este también se anula, este también se anula, este también se anula, porque acá la cuenta solo depende de phi. ¿Me siguen? Sí, profe. O sea que por lo menos hasta ahora acá no es regular y acá no es regular. En todos estos que son infinitos puntos, pero según lo que dijimos antes, son puntos donde no está involucrada área. O sea, estos son puntos que son infinitos, pero no tienen área finita, tienen área cero. Bien, entonces, bien, ya sacamos phi, este phi y este phi. Punto. Consideremos ahora phi distinto de 0 y distinto de pi, porque ya lo consideramos acá y ya vimos que ahí todo mal, no queda regular porque se anula esto, pero podría ser que este tipo le suceda esto, que sería como estar acá adentro, entre estos phi, y bueno, ¿qué pasa acá? O sea, me puedo encontrar con otro punto donde no es regular. Entonces, si pasa esto, bueno, esto es sí, solo sí, el seno de phi es distinto de 0. Porque dijimos, los únicos puntos donde se anulaba era acá y acá. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, si esto es distinto a 0, esto es distinto a 0, esto es distinto a 0, es como si esto es distinto a 0, esto es distinto a 0, esto es distinto a 0, lo que tendría que ser 0 es lo otro. ¿No? Si esto fuera distinto a 0, esto es distinto a 0, tendría que ser 0 esto y 0 esto. O sea, es un I. Porque ya sabemos que en estos casos, bueno, vale 0. Entonces, para que phi no sea regular,
en este caso, ¿no? ¿Qué debería pasar? Para que el coseno valga 0, tiene que ser Claro. sobre 2 o 3 medios de pi, pero Y sobre 2. Debería ser, claro, coseno de θ igual 0 y seno de θ igual 0. O sea, es esto y esto y esto. Son tres condiciones con i. Porque, por ejemplo, si este me da distinto de 0, ya está, ¿no? Si este distinto de 0, como estamos suponiendo que este distinto de 0, ya está. ¿Se entiende? claro, o sea, es Si este distinto de 0 y este distinto de 0, este producto va a dar distinto de 0. Entonces acá hay un i. Tiene que ser esto distinto de 0, esto distinto de 0 y este, perdón, este igual a 0, este igual a 0 y este igual a 0. Es con i. Por ejemplo, acá yo podría hacer toda la cuenta, pero acá hay algo ya que llama la atención, ¿no? El θ es el mismo y el phi es el mismo. No es que este θ es distinto de este θ. claro que no hay un ángulo que a la vez haga el coseno y el seno 0. Exactamente. Esto no puede pasar. No puede suceder. ¿Por qué no puede suceder? Bueno, esencialmente porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿no? O lo que quieran, esa es la manera más rápida de darse cuenta, pero al no poder suceder esto, ya está, entonces uno de estos es distinto de 0, y con que uno sea distinto de 0, ya está, este ¿no? producto no puede ser 0. Entonces, fin. O sea, es regular. Es regular, salvo acá donde habíamos encontrado que no era regular.